Hola, hola, esto es Dara, una perla de sabiduría y estamos en el episodio número 6. Y aquí quiero abrir un paréntesis pequeñito y resulta que traté de llevarles un hilo conductor, un hilo invisible que interconectara los episodios entre sí y no sé si lo habían notado y aquí vamos a hacer ese recuento. En el episodio número 1 hablamos de con propósito, pero para poder entender ese propósito era necesario tener una relación con Dios. Episodio número 2. Para tener esa relación con Dios nos tocaba empezar de cero y llegar al quebrantamiento. Allí estuve con Catherine López hablando sobre este tema, el quebrantamiento, en el episodio número 3. Resulta que en ese quebrantamiento el Señor puede hacer silencio y el Señor empieza a callar y hablamos de en el silencio de Dios en el episodio número 4. Luego de allí pasamos a que el Señor, vamos a hacer una suposición de que rompió ese silencio, empezó a hablarnos a nuestra vida y nos dio un propósito, nos dio una meta a conseguir, haciendo la aclaración de que los propósitos en Dios no solo son uno, son varios. Y resulta que nos dio ese propósito y llegamos a cumplirlo y nos dimos cuenta que no éramos el protagonista, no éramos ese personaje principal que aspirábamos ser. Entonces nos chocamos y decidimos empezar a tomar distancia. Bueno, no fue esa es la razón, pero puede ser quizá otra. Y empezamos a tomar distancia con Dios y así como nos dijo alguna vez una persona, vamos a darnos un tiempo, no mentiras, pero puede pasar con Dios, pero resulta que nosotros no le decimos a Dios tan literalmente las cosas, nosotros no tenemos la valentía ni la osadía de decirle a Dios, bueno, nos vamos a dar un tiempo tú y yo, esperemos a ver qué pasa, no, nosotros vamos haciéndolo con nuestros hábitos, vamos creando hábitos en nuestra vida que son súper negativos, ¿no? Entonces empezamos a dejar de leer la Biblia, nos da pereza, jaqueca leerla, luego no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para agradecer y ese tipo de hábitos hacen que inconscientemente o conscientemente en alguno de los casos vayamos tomando esa distancia con Dios que es tan nociva para nuestra vida. Entonces cuando ya estamos en esa distancia decimos pensar en nuestra condición y empieza a dolernos, ¿no? Empezamos a decir, me está doliendo enormemente no amar al Señor, me está doliendo no sentirle, me está doliendo no sentirme su hijo, porque quiero aclararte que cuando nosotros tomamos esa distancia estamos renunciando completamente a ser esos hijos de Dios, porque solamente es hijo de Dios quien o lo obedece y quien tiene como ciertas parámetros que cumplir es llamado hijo de Dios. El Señor nos ama a todos, pero solamente algunos somos llamados hijos de Dios. Entonces, porque todos somos creación, pero no todos somos hijos. Buen punto. Entonces resulta que nos empieza a doler esa condición y decimos, bueno, voy a empezar a buscarle de alguna otra manera, voy a llamar su atención. Y entonces empezamos a orar o a hacer cosas para llamar la atención del Señor. Y el Señor es como esa persona que está en un restaurante o que está en un centro comercial, en algún lugar que decide darnos esa prueba de demostración. Entonces tú vas a un centro comercial y te dicen, bueno, te voy a dar esta cucharita pequeñita de helado, pero es para que lo pruebas y si te gusta y si te interesa realmente, si estás motivado, pues tienes que pagar un precio por ello. Y lo mismo pasa con Dios en alguno de los casos. Quizá hay excepciones como Isaías cuando hablábamos en el episodio número 3 acerca de que este hombre solamente necesitó ese toque, un encuentro, ese carbón en los labios de él y fue suficiente para él decir, heme aquí, aquí estoy, voy a cumplirte. Pero muchas veces necesitamos más de un toque y es ahí cuando yo les voy a leer un texto bíblico que está ubicado en San Marcos capítulo San Marcos capítulo 8, 22. Bueno, por ahí empezaron mis mascoticas a hacerme la armonía del episodio. Y bueno, dice un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, estoy agarrando señal, veo medio borroso. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y les hizo que mirasen. Y fue restablecido y vio de lejos y vio claramente a todos.
y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie. ¿Qué tiene esto que ver con lo que estábamos hablando de cuando el Señor nos da esa prueba de demostración? Para mí la prueba demo que le estaba haciendo, esa prueba de degustación de lo que el Señor podía hacer en la vida de este ciego, fue ese primer grado de sanidad. O sea, le dejó que viese un poquito, pero él tenía que pedirlo nuevamente, ¿no? No veo, necesito que me vuelvas a tocar. Pero aquí hay cosas importantes que detallar. Uno, dice, vino a Betsaida, le trajeron un ciego, le rogaron que le tocase, entonces tomando de la mano al ciego, le sacó fuera de la aldea. Lo sacó de Betsaida. Betsaida era un lugar que estaba catalogado, o así lo defino yo, como un lugar que eran apáticos, insensibles, aunque estaba la presencia de Dios. Es decir, en ese lugar habían milagros, en ese lugar hacía su recorrido Jesús. Sin embargo, y a pesar de tener esa presencia de Jesús ahí, que era el mismo Dios hecho persona, resulta que la gente era súper apática, era dura de corazón, era insensible. Y bueno, algo que me parece muy importante es que yo me trataba de analizar y yo pensaba, ¿cuál era mi Betsaida? ¿Por qué lo digo? Porque resulta que muchas veces estamos en un Betsaida. No estoy diciendo que tienes que salirte de tu región y que tienes que cambiarte de país, probablemente pueda pasar, no lo sé, pero puede ser necesario. Sin embargo, no te estoy llevando a esos extremos, pero sí hay que analizar qué está haciendo que yo tenga esa falta de visión en mi vida, qué está haciendo que yo tenga esa pérdida de sanidad completa. Y es que hay enfermedades espirituales y hay enfermedades físicas. En este caso, este hombre tenía una enfermedad física, pero mi ceguera en algún momento era espiritual y me impedía ver realmente la presencia de Dios. Es decir, él tuvo que salir de su Betsaida para obtener ese milagro. Y hay algo muy importante aquí, que él no salió solo. Muchas veces no podemos salir solos de nuestra condición, necesitamos esa mano ayuda, esa mano que nos extienda, y precisamente esa misma mano era Jesús en ese momento. Jesús mismo tuvo que sacarle de Betsaida para poder sanarle. Entonces muchas veces cuando el Señor empieza a romper esas relaciones quizá amorosas, cuando empieza a romper esas amistades que no llevaba años, porque probablemente este hombre llevaba años en Betsaida siendo ciego, pero allí no podía obtener su sanidad, entonces el Señor en nuestra vida empieza a romper esos relaciones que uno veía sanas, pero realmente eran nocivas para nuestro crecimiento espiritual y cegaban realmente lo que Dios quería hacer en nuestra vida. Y yo empecé a analizar, ¿será que cuando esta persona, esta amiga se fue, cuando este familiar se alejó, cuando esta otra persona ya no estaba en mi vida, qué pasó? Y no estoy diciendo que ellos precisamente sean malos, pero posiblemente la relación o lo que estaba teniendo en ese momento con esa persona, con esa amistad, con ese familiar, con ese lugar, porque también ese lugar, ¿no? Era Betsaida, era algo físico, era un lugar ya ubicado geográficamente. Entonces yo me empecé a analizarme yo, posiblemente cuando esta amistad rompió conmigo y cuando pasó todo esto era más que necesario, y ni siquiera yo tenía la decisión, porque el Señor Jesús tomó la decisión de sacarlo, porque el mismo ciego por sus propias fuerzas y por su propia voluntad no tuvo cómo salir de allí. Oh, un invasor. Tengo cierto, aquí les voy a abrir un paréntesis. Resulta que yo vivo en el campo, aquí con mis papás, pero yo le tengo una fobia terrible a los insectos, a los animalitos así. Bueno, se fue la visita, continuemos. Entonces seguimos analizando cosas de esta historia. Y entonces, bueno, lo sacó de la aldea, le preguntó si veía algo, Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, estoy viendo borroso, como lo dije anteriormente, estoy agarrando señal. Y para mí esto es como cuando el Señor nos da esa prueba de demostración, repitiéndolo. Pero resulta que muchas veces nos conformamos, ¿no? Entonces el Señor nos da un toque y decimos, bueno, no fue suficiente, pero ¿será que el Señor sí me da algo más? Porque mi condición es tan negativa y mi posición ha sido realmente tan apática a Él, que el Señor me dio esto porque no podía depositar más en mí. Y muchas veces puede que tengas la razón,
pero también es que el Señor está diciendo, yo te estoy dando esto, pero para que tú me pidas más, para que tú pagues un precio, y ese precio es pedirle, y ese precio es volver a ese primer amor y a esa relación con Él. Bueno, luego dijo, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirasen, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces, en el segundo toque fue cuando el Señor Jesús le dio a este hombre la sanidad. No sé cuántas veces el Señor haya tenido que tocar tu vida. A mí, mucho más de 2 toques. Por eso el título de necesité más de 2 toques. Este ciego necesitó solamente 2 toques y fue suficiente para obtener la sanidad. Pero aquí había como una cláusula de permanencia, por decirlo así, una cláusula de ese milagro. Y es cuando el Señor le dice, y lo envía a su casa, diciendo, no entres a la aldea, ni le digas a nadie de la aldea. Es decir, el Señor hizo el milagro en nosotros, milagro que no está catalogado solamente con algo que tenga que ver físico, no con algo que tenga que ver enfermedad, sino que el Señor puede empezar a sanar las heridas del corazón, puede empezar a sanar algo físico, puede empezar a darnos victorias en muchas cosas que nosotros mismos les habíamos pedido, puede empezar a tener esa relación más íntima con nosotros, pero el Señor le dice, pero no puedes regresar al lugar donde yo te saqué, no puedes regresar ni pedirme que te regrese a la aldea, a ese Betsaida donde estaba obstaculizado tu milagro, donde estaba impedido lo que yo quería hacer contigo. Y no es que el Señor realmente no quisiera Betsaida, porque ese fue un lugar donde el Señor hizo muchos milagros. Sin embargo, para este hombre en específico, le dijo, no regreses a Betsaida. Y algo que también le dijo, y es, y no le digas a nadie de la aldea. Es decir, no regreses a ese lugar donde yo te saqué, ni les comentes lo que yo hice contigo. Porque en este caso, este hombre era ciego. Es decir, que si las personas en algún momento se le iban a encontrar y él estaba viendo, era evidente el milagro que Dios había hecho. Entonces, en muchas ocasiones no es tan necesario hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque somos cartas leídas. El apóstol Pablo dice, somos cartas leídas. Es decir, no necesitas que hables muchas veces para contar tu milagro. En este caso fue eso, pero también es positivo hablar de lo que Dios hace en nuestra vida como testimonio, para que muchas personas se acerquen a los pies del Señor. Y bueno, eso era todo lo que tenía que decirles hoy. Vamos a hacer un mini resumen. Importante salir del Betsaida, que muchas veces puede ser un lugar, una persona, un hecho, un hábito que hayamos creado, puede ser nuestro Betsaida que está impidiendo la presencia del Señor en nuestra vida, y ese milagro que quite la ceguera espiritual, que quite quizá esa enfermedad física, que quite quizá algo que llevamos tiempo luchando, incluso que impida esa presencia realmente del Señor. Y algo que vamos a hablar en otro episodio, lo importantísimo de la visión. Algo que quiero rescatar, y es que el Señor sanó a muchos ciegos, pero todos tuvo un mecanismo diferente. Resulta que a este ciego lo sanó, primero le escupió. Suena algo como grotesco de parte de Dios, pero resulta que en ese tiempo la saliva era utilizada o lo tenían como catalogada como algo para sanidad. Y segundo, la saliva en este tiempo es una máxima prueba de ADN. El Señor le está dando identidad a este ciego, y a los ciegos que había sanado solamente los había tocado, y con una sola vez habían sido sanos. Es decir, el proceso que Dios tenga con tu vida, y eso es algo que he venido diciendo en todos los episodios, no tiene nada que ver con los demás. Y muchas veces no debemos conformarnos con ese primer toque, porque este hombre necesitó más de 2 toques, pero ¿cuánto necesitas tú y cuántos necesito yo para avanzar y crecer en ese ámbito espiritual que es tan importante en nuestras vidas? Y amigos, no sé si lo escucharon, pero por ahí también cantó el gallo. Dios les bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad. Los invito a escuchar también los audiolibros de Más que un carpintero, está súper interesante, habla de la identidad que tuvo el Señor Jesús cuando asumió su rol de ser Dios aquí en la tierra. Entonces Dios les bendiga y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.